Mía preciosa, hermosa de mi corazón, te doy la bienvenida a un episodio más donde hablaremos de lo que no se habla. Este episodio no solamente está dedicado para mi mamá, sino también para todas las mujeres que no se atreven a hablar cosas que en este episodio tocaremos, cosas que las vienen impidiendo ser feliz. Reina mía preciosa, hermosa de mi corazón, así tal cual como escuchaste, este episodio está dedicado para mi mamá. Y es que la semana pasada le prometí que iba a dedicar este episodio a hablar de algo que no se habla. Te pongo en contexto y es que la semana pasada mi mamá y yo tuvimos una conversación maravillosa. Para mí, una oración respondida. Nosotras nos hablamos de manera diaria, pero no te voy a negar que hay heridas que todavía no sanaban. Heridas que Dios me ha ido mostrando de a poquito. Así como siempre te digo, es que si las heridas emocionales fueran igual que una herida superficial, nos daríamos cuenta que hay unas más profundas que otras. Reina mía, preciosa, hermosa de mi corazón, yo realmente espero con todo mi corazón que este episodio sea tan liberador para ti que me estás escuchando como fue esa conversación para mi mamá y para mí. Te cuento. ¿Qué fue esa conversación y por qué estoy dedicando este episodio a mi mamá? Esta semana estamos trabajando con el tema de la felicidad. Y resulta que la semana pasada, mientras que mi mamá y yo manteníamos una conversación habitual, de esas normales, de hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Mi mamá me dice en medio de la conversación, hija, yo te tengo que hablar algo de lo cual yo no me atrevería de hablar con nadie más por miedo al juicio, por miedo a la culpa, por miedo a que simplemente no van a entender de lo que le voy a hablar. Pero lo quiero hablar contigo porque tú tienes eso, que uno abre su corazón de una manera que solamente contigo se puede abrir. Así que nada, comienza a contarme que ella en ningún momento recuerda haber sido feliz en torno a su maternidad. Para ti, posiblemente que estés ahí pensando y dirás, uy, qué fuerte, ¿no? Capaz fue para Astrid escucharlo. Pero en realidad para mí fue muy sanador que ella abriera su corazón de esa manera conmigo. Y es que en medio de la conversación, mi mamá siguió, ¿no? Diciéndome, creo que la única vez que fui muy feliz durante la maternidad, que yo pueda recordar realmente como esa dicha y felicidad, fue en el momento en que me enteré que estaba embarazada, porque en ese momento sucedió el milagro que era muy poco probable que sucediera. Te pongo en contexto, mi mamá le habían dicho que no podía tener hijos y después de una noche loca, una pasión loca, algo maravilloso con mi padre biológico, resulta que queda embarazada. Entonces cuando ella se enteró que estaba embarazada de mí, se ocurrió el milagro. Un milagro que se aferró en mi vientre, porque contra todo pronóstico, tú te aferraste a la vida. Mi mamá cuenta que no tuvo un embarazo habitual, que fue un embarazo de alto riesgo, pero me dice, te aferraste tanto a la vida que fue algo maravilloso de ver. Todo cambió, todo ese entorno de felicidad cambió en el momento en el que ella tiene que decirle a mi papá que está embarazada de mí. Si conoces un poco mi historia, sabes que mi mamá y mi papá trabajaban juntos. Fue un amor de esos que uno tiene una noche, una pasión loca, una maravillosa experiencia que me trajo a mí a la vida. Y resulta que cuando mi mamá le dice que está embarazada, le dice, mi amor, yo también tengo otra mujer embarazada. Y mi hermana y yo tenemos 9 días de diferencia. En ese momento, ella dice que sintió tanto rechazo y tanto dolor que todo lo que se había puesto como alegría, como felicidad, se fue convirtiendo en tristeza. No solamente lo habla desde este lugar, ¿no? Sino también dice esta parte del sentir el rechazo por sus padres, por la sociedad, por todo su entorno, por ser una mamá soltera. Hija, naciste después de un parto bien, pero bien, ay, bien de sufrimiento, miles de horas para que nacieras, me rajaron, me cogieron punto, el terror, dice ella. Cuando naces, resulta que todo lo que yo escuchaba constantemente es, tienes que trabajar porque no hay quien te mantenga a tu hija. En ningún momento se me permitió disfrutar de esa experiencia llamada maternidad, porque en lo único que yo podía pensar era en trabajar. Trabajar para que nunca te faltara nada.
Créame que escuchar no lo que decía, porque yo esto lo he escuchado varias veces. Mi mamá me ha contado mi historia muchas veces, pero escucharla desde su voz de dolor transformó muchas heridas por completo. Yo de verdad quiero que sigas escuchando esta historia porque no solamente sé que te va a ayudar, sino que también te quiero poner varios ejemplos para que te des cuenta que posiblemente hoy tú también estés como ella y como yo, no permitiéndote ser feliz a causa del pasado. Entonces, nada, transcurrió la conversación y ella continuaba contándome. Me decía, después de enfocarme, de tanto trabajar, parecía que lo único que me hacía falta era un marido y decido casarme con alguien, tener mi primer esposo. Y resulta que esta persona abusa de ti. Al enterarme, obviamente, se me desgarró el alma y la culpa cada vez se hacía más grande. Y la maternidad de esa que se disfrutaba, no la llegué a conocer. Luego con el paso llegó la adolescencia y fue un gran desafío para ambas. Yo con mi sentimiento de soledad hablo de mi parte, ¿no? Y mi mamá con su, "Ay, ¿qué hago yo con esta adolescente?". Luego avanzó el tiempo, las cosas digamos que fueron mejorando, pero la relación iba rota. Y ella me dice, nunca he podido disfrutar de la maternidad. Ay, amiga, ¿y por qué te cuento todo esto? Primero, porque quiero, como siempre, hablarte de neurociencia, psicología y fe. Y es que resulta que la ciencia dice que nuestro cerebro recuerda con más intensidad lo negativo, como un mecanismo de protección. La psicología nos enseña que podemos reentrenar la mente para enfocarnos en lo positivo y sanar las emociones reprimidas. Ojo, pero esto no es fácil. Y yo te voy a decir cómo esta conversación fue una oración respondida. Y luego la fe nos recuerda que Dios puede renovar nuestra memoria emocional porque su amor transforma incluso los recuerdos más dolorosos en testimonio de vida. Y es justamente aquí donde me quiero detener, porque Dios transformó todos estos recuerdos dolorosos en testimonio de vida. Porque aquí no acaba la conversación con mi mamá, sino que comienza a transformarse. Mi mamá hablaba de todo este sentimiento de dolor mientras yo le decía, mamá, de esto tenemos que hablar, porque yo siento que no se habla de esa parte en donde no disfrutas la maternidad, donde a través de las heridas, por más que tú ames a alguien, quieres ser feliz con esto que te está pasando, pero no puedes. Ojo, mi mamá es una mujer, como te dije, maravillosa, muy sabia, inteligente y a través de distintas herramientas ella ha tratado de sanar cada una de sus heridas. Pero esta oración yo la vengo haciendo desde hace mucho, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a transformar por completo estas heridas que me llevan a la tristeza muchas veces. Especialmente en mis momentos de vulnerabilidad siempre entra el dolor de ser una niña rechazada por su madre, de no haber tenido a esa madre amorosa que siempre hubiese querido tener. Y resulta que Dios nos dio la respuesta de una manera inesperada, ya que en medio de esta conversación mi mamá me comienza a pedir una foto que yo dije, bueno, mamá, yo no sé si me la traje, si la conseguía, y en eso comencé a sacar todas las fotos que me había traído a Argentina de manera física. Recuerda que en mi tiempo, que posiblemente sea el tuyo, no existía el teléfono y no se guardaban en álbum digitales, todavía se imprimían fotos. Y comienzo a sacar foto tras foto, y resulta que las fotos que fuimos sacando eran recuerdos felices. Recuerdos que nuestra mente, tanto la de mi mamá como la mía, habían guardado debajo de un cajón, porque constantemente lo único, especialmente la mía, voy a hablar de mí, especialmente la mía, siempre traía el dolor. Siempre me acordaba en el momento en que mi mamá no me creyó cuando me abusaron, en el momento en que mi mamá no estuvo, en el momento en que pasé hambre, los momentos de dolor, de dolor, de dolor. Y nunca me había atrevido a ver estos recuerdos felices que guardaban estas fotos. Era increíble ver cómo cuando tomé la primera comunión y mi mamá dice, bueno, contra capa y espada, porque tú desde tu nacimiento, cuando tomas una decisión, tú vienes y la logras y la haces. Después vimos mi primer año, después vimos a esa niña tan feliz, de la cual yo nunca me ocupé de alimentar. Hoy entiendo que la ciencia justamente nos demuestra que nuestro cerebro recuerda con más intensidad lo negativo solamente para protegernos, de que no nos vuelvan a dañar. Y hoy yo te digo, amiga, ¿será que
todo este dolor que tú vienes trayendo una y otra vez es porque lo has ido alimentando. ¿Será que de alguna manera, como mecanismo de protección, tú has guardado esos momentos felices y no te estás atreviendo a mirar como yo lo hice, que en algún momento fuiste feliz? Resulta que esta conversación pasó de tanto sufrimiento a momentos de felicidad. De repente comencé a conversar con mi mamá de todos estos momentos felices y tal cual como yo te digo, la palabra le da dirección a pensamiento, emoción y acción. Resulta que al traer un solo recuerdo positivo pudimos traer otro, otro y otro. Y nos dimos cuenta que en algún momento ella y yo también habíamos sido felices. Resulta que ahí estuvimos conversando de por qué estudiaba música. Me atreví a contarle algo que yo inclusive nunca le había contado, que por qué había dejado la música. También estuvimos hablando de las navidades, de cosas tan maravillosas que estaban ahí. Esos recuerdos estaban allí. Al igual que siempre te digo, cuando te enfocas en la gratitud, por más que algo que hoy te esté pasando una tormenta y las cosas por agradecer sean muy chiquitas, eso se expande, como si yo te dijera en este momento, busca algo de color azul a tu alrededor y en el momento en que tú lo encuentras, vas a observar en ti algo tan maravilloso como que si tu habitación es como la mía, que es toda blanca, el blanco ya no tiene predominancia, el blanco ya no tiene importancia, el azul se volvió el todo. ¿A qué voy con esto? Que posiblemente tú hoy solamente te estás enfocando en lo negativo porque es lo más grande. Hay más dolor que felicidad. Pero si tomas la decisión, así como la tomamos mi mamá y yo en esa conversación, de que a partir de ahora vamos a traer a nuestra mente una y otra vez solo recuerdos felices. ¿Por qué? Porque reconocemos que ya el pasado pasó y que cada vez que nosotras volvemos a esos recuerdos dolorosos, no hacemos nada positivo para nuestra vida. Solamente volvemos atrás en ese dolor, y nos olvidamos de que Dios transforma todo y que Dios nos crea, nos hace totalmente nuevas. Así que yo te invito primero a que hagamos una oración antes de que agarres tu lápiz y papel para trabajar. Pon tus dos manitos en tu corazón y di conmigo o repite o escucha: Señor, gracias por recordarnos que incluso en medio del dolor siempre hubo momentos de amor. Sana nuestra memoria, limpia los recuerdos que duelen y amplifica los que nos devuelven la esperanza. Enséñanos a mirar con compasión el pasado y a construir un futuro lleno de paz. Amén. Amor, créeme, he pasado por muchos momentos de dolor, pero reconozco que el ser feliz es una decisión. Y al igual que lo hice yo, hoy te invito a decidir ser feliz, a enfocarte, aunque sea en esa sola cosa buena que te pasó, a tomar lápiz y papel en este momento. Y quiero que escribas, aunque sea un solo recuerdo feliz, así como lo escuchaste, uno solo. Yo sé que posiblemente te cueste, tal vez llores para hacerlo, porque te entiendo, porque sé lo difícil que es escribir esto. Pero también, reina mía, preciosa, hermosa de mi corazón, sé lo difícil que es seguir viviendo desde el dolor. Y mientras sigas viviendo desde el dolor, a lo único que le beneficia es el enemigo, al mal, porque vives destruyendo no solamente tu vida, sino de las personas que te rodean. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar lo que vas a hacer de aquí en adelante. Yo te invito, amiga, a que a partir de ahora repitas una y otra vez esta afirmación. Hoy elijo recordar desde el amor. Mi historia no es solo dolor, también está llena de luz y merezco ser feliz. Repite conmigo. Hoy elijo recordar desde el amor. Mi historia no es solo dolor, también está llena de luz y merezco ser feliz. Ay, amiga, reina, preciosa, hermosa de mi corazón. De verdad, gracias. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por estar aquí. Recuerda siempre compartir con alguien que lo necesite. Y a ti, mamá, que seguro me estás escuchando porque te prometí que este episodio sería para ti.
Gracias por tu valentía. Gracias por abrir tu corazón, por enseñarme que incluso desde el dolor más profundo, Dios siempre, siempre puede crear algo hermoso. Y a todas las mujeres que se sienten identificadas con esta historia, recuerden, no están solas. En este espacio siempre van a encontrar compañía para transitar el dolor y volver a ser felices. Ay, amiga, te quiero, te amo, pero recuerda que Dios te ama el triple, así que espero que hoy tengas el mejor día de tu vida. Recuerda dejar un me gusta, un comentario, compartirlo con una amiga, porque tal vez tu historia y la mía sea la luz que ella está necesitando para sanar. Te quiero, te quiero, te quiero.